Adolf Hitler fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes más aberrantes de toda la historia humana. Millones murieron por sus decisiones, millones más vivieron bajo las consecuencias de su fanatismo, y casi 8 décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, Europa todavía carga con las cicatrices de aquel período oscuro. Comprender su personalidad, sus orígenes y sus contradicciones no es un intento de justificarlo, es un ejercicio necesario para entender cómo un solo hombre logró manipular, dominar y arrastrar al mundo hacia una destrucción sin precedentes. Su figura no se explica únicamente por su ideología, sino también por los elementos más íntimos de su vida, sus miedos, sus obsesiones, sus traumas y sus relaciones. Cada detalle ayuda a construir el retrato completo del dictador. En Crimen Oculto creemos que ninguna sombra debe quedar sin iluminar. Y antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí revelamos historias que muchos prefieren olvidar. Analizamos los rostros más oscuros del poder y reconstruimos los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Si te apasiona comprender el lado oculto de la historia, este es tu lugar. Ahora sí, prepárate. Estas son 11 partes de la vida de Adolf Hitler que no suelen contarse completas. Una infancia marcada por Alois, el origen del miedo. Los primeros años de Hitler estuvieron dominados por la figura de su padre, Alois Hitler, un funcionario austríaco de carácter severo, impulsivo y violento. En 1876, Alois inició una relación extramatrimonial con Clara, su empleada doméstica, y su prima. Tras la muerte de su segunda esposa, se casó con Clara, ya embarazada. De esta relación nació Adolf, en un hogar donde los golpes, la humillación y el miedo eran parte de la rutina. Alois golpeaba con frecuencia a sus hijos y exigía obediencia absoluta. Esta dinámica familiar moldeó profundamente al joven Hitler, mostrando desde temprano una mezcla de resentimiento y necesidad de dominio que más tarde trasladaría a la política. El monstruo no nació en un vacío, se formó en una casa donde la violencia era la norma. El bigote del dictador, una decisión tomada por miedo al gas. El bigote cuadrado de Hitler es uno de los detalles visuales más reconocibles del siglo XX. Sin embargo, su origen no tiene nada que ver con estética. Durante sus primeros años de adultez, Hitler usaba un bigote largo y espeso, típico de la moda de la época. Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando, a sugerencia de un compañero, modificó su apariencia. El bigote largo impedía que la máscara antigás se ajustara correctamente, y eso lo convertía en un blanco fácil ante los ataques con gas mostaza. El cambio fue cuestión de supervivencia. Años después, cuando le recomendaron afeitarlo por razones estéticas, Hitler respondió que si su bigote no estaba de moda, pronto lo estaría porque él lo usaba. Una mezcla perfecta entre narcisismo y obsesión con su propia imagen. Del fumador compulsivo al enemigo radical del tabaco. En su juventud, Hitler fumaba con frecuencia, pero con el tiempo adoptó una postura extrema contra el tabaco. Llegó a calificar al cigarrillo como la venganza de los indígenas contra el hombre blanco. Prohibió que los soldados del Tercer Reich recibieran cigarrillos en sus cestas navideñas y ordenó reemplazarlos por dulces, algo impensado en un régimen militarista. Incluso evaluó prohibir la nicotina en la fabricación de cigarrillos, aunque esa idea jamás se implementó. Su postura antitabaco, irónicamente, lo colocó en la vanguardia de políticas de salud pública, pero por motivaciones personales, obsesivas y profundamente ideológicas. La absurda nominación al Premio Nobel de la Paz. Un hecho sorprendente ocurrió en 1939, cuando Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz. La nominación hecha por el legislador sueco Erik Brandt provocó escándalo internacional. Más tarde, Brandt aclaró que su propuesta era una ironía, una protesta contra la política de apaciguamiento de Europa hacia el nazismo. Sin embargo, el simple hecho de que el nombre de Hitler apareciera en la lista del Nobel de la Paz demuestra la magnitud de la crisis política del momento. El mito del testículo perdido.
Una de las leyendas más difundidas entre los soldados aliados sostenía que Hitler tenía un solo testículo. La historia nació durante la Primera Guerra Mundial, cuando el futuro dictador resultó herido en 2 ocasiones. En una de ellas quedó temporalmente ciego por un ataque con gas mostaza. En otra, una explosión podría haberle causado daños en los genitales. Años después, análisis sobre su cadáver indicaron que Hitler padecía una condición genética, conocida como criptorquidia, que explicaría el subdesarrollo de uno de sus testículos. Discursos ensayados hasta la obsesión. Todos los que conocieron a Hitler coincidieron en lo mismo. Tenía un talento casi hipnótico para pronunciar discursos. Podía hablar durante horas sin detenerse, desatando una combinación de fanatismo y euforia en sus seguidores. Pero aquella energía no era espontánea. Hitler ensayaba frenéticamente cada gesto, cada pausa, cada movimiento del brazo. Practicaba frente a un espejo e incluso posaba ante su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann, para observarse a sí mismo. Hitler ordenó destruir esas imágenes, pero Hoffmann las conservó, revelando la obsesión del dictador por el control absoluto de su propia imagen. Una dieta restringida y catadoras para evitar veneno. Debido a constantes dolores estomacales desde joven, Hitler adoptó una dieta estrictamente vegetariana. Comía arroz, verduras, pasta, espárragos y legumbres. Su obsesión con la salud llegó al punto de emplear un grupo de catadoras profesionales encargadas de probar cada plato antes que él, para asegurarse de que no estuviera envenenado. La paranoia alimentaba su régimen tanto como los soldados. La esvástica, un símbolo antiguo transformado en odio. El símbolo más asociado al nazismo no fue inventado por Hitler. La esvástica era un símbolo milenario usado en diversas culturas asiáticas y asociado originalmente con la buena fortuna. Hitler lo tomó, lo giró 45 grados y lo transformó en emblema del partido nazi. Además, asignó significados a cada color. El rojo representaba lo social, el blanco lo nacional y el negro la ideología racial. Con este rediseño simbólico, logró convertir un símbolo religioso en la marca de un régimen genocida. Eva Braun, la sombra detrás del Führer Hitler, mantuvo su vida romántica en secreto por temor a que afectara su imagen pública. Sin embargo, desde 1931, mantuvo una relación con Eva Braun, una joven de 17 años que trabajaba para su fotógrafo personal. Eva intentó suicidarse 2 veces, desesperada por la indiferencia de Hitler. Finalmente se casaron en 1945, apenas 40 horas antes de suicidarse juntos en el búnker. Los alemanes no supieron de esta relación hasta después del fin de la guerra. Geli Raubal, la relación prohibida que terminó en tragedia. Una de las historias más oscuras fue la relación de Hitler con su sobrina Geli Raubal. La joven se mudó con él en 1929 y vivió bajo un control casi absoluto. No podía salir sola, no podía trabajar, no podía enamorarse. Cuando intentó iniciar un romance con su chofer, Hitler lo prohibió. En 1931, Geli fue encontrada muerta con un disparo en el pecho. La pistola pertenecía a Hitler. Aunque se declaró suicidio, las circunstancias nunca fueron aclaradas y el caso sigue rodeado de sospechas. 42 intentos de asesinato y una bomba que casi lo mata a Hitler sobrevivió a más de 40 intentos de asesinato. Cambiaba constantemente sus horarios, rutas y medidas de seguridad para evitar atentados. El más famoso ocurrió en 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg colocó una bomba bajo la mesa del búnker de conferencias. La explosión mató a varios oficiales, pero Hitler sobrevivió con heridas menores y daños en los tímpanos. La oportunidad de detener el horror se perdió. Llegamos al final de este episodio. La vida de Adolf Hitler es una colección de sombras, contradicciones y obsesiones que permiten entender cómo un solo hombre, moldeado por violencia, fanatismo y poder absoluto, pudo destruir a millones. Cuéntanos, ¿cuál de estas 11 sombras te pareció la más perturbadora? Te leemos en los comentarios. Y recuerda,
Suscríbete a Crimen Oculto para seguir explorando las historias que el mundo preferiría mantener en silencio.